Noticia de último momento, algo grande, muy grande, está ocurriendo en el tablero global. Y si no lo has notado, no es porque no esté pasando, sino porque no quieren que lo veas. Los medios tradicionales prefieren mirar hacia otro lado, porque lo que está ocurriendo rompe varios mitos incómodos, que Estados Unidos es intocable, que Donald Trump es un estratega infalible de los negocios y que el resto del mundo no tiene alternativa frente al poder estadounidense. Pero la realidad es otra. En este mismo instante, México, China, Rusia, la Unión Europea, India y Canadá están moviendo fichas que están dando forma a la mayor reconfiguración geopolítica desde el final de la Guerra Fría. Y quien no esté prestando atención ahora va a entenderlo demasiado tarde. Bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo el mundo empezó a darle la espalda a Donald Trump. ¿Qué consecuencias tendrá esto para el comercio internacional? ¿Y por qué el dólar está pagando el costo de una arrogancia mal calculada desde la Casa Blanca? Arranquemos con los datos que casi nadie está destacando. El dólar estadounidense acaba de tocar su punto más bajo en 4 años. El índice Bloomberg del dólar retrocedió un 0,4%, cayendo a niveles que no se veían desde marzo de 2022. Y no fue un hecho aislado, es la cuarta jornada consecutiva en números rojos. Esto llega después de la peor semana del dólar desde mayo, y el dato más demoledor, solo en 2025, la moneda estadounidense perdió casi un 12% de su valor. Sí, escuchaste bien, 12%, la caída más fuerte desde la década de los 70. ¿La causa? No fue una guerra, no fue una crisis externa, fueron las decisiones de Donald Trump, los aranceles que prometían hacer grande a Estados Unidos otra vez, están haciendo exactamente lo contrario. Están debilitando su propia moneda. La incertidumbre que genera su gobierno está alejando capitales. Las amenazas constantes están desgastando la confianza en el sistema financiero estadounidense. Y no es una opinión. Wall Street ya lo dijo en voz alta. JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank y Morgan Stanley coinciden en lo esencial. El dólar seguirá perdiendo terreno en 2026. Goldman Sachs anticipa una caída adicional del 6% frente al euro. Morgan Stanley proyecta un recorte cercano al 5% en la primera mitad del año. Y Deutsche Bank advierte que los riesgos derivados de las políticas de la Casa Blanca serán cada vez más evidentes. El mensaje es claro. Los mercados están escapando del dólar. Los inversionistas internacionales están diversificando, están vendiendo activos denominados en moneda estadounidense. Y Trump ya no tiene cómo frenar esa tendencia. Pero lo que viene ahora es todavía más contundente. El mundo se cansó de las amenazas, se cansó del chantaje, se cansó de los aranceles usados como arma política y empezó a responder. Veamos el caso de China. Beijing no se quedó cruzado de brazos. Cuando Trump impuso aranceles del 25% a productos chinos, la respuesta fue fría, calculada y estratégica. China aplicó aranceles del 10% a productos energéticos y agrícolas de Estados Unidos. Impuso gravámenes del 15% al carbón y al gas natural licuado. El impacto, 13.900 millones de dólares en bienes estadounidenses afectados. Pero eso solo fue el comienzo. China abrió una investigación antimonopolio contra Google. Incluyó a empresas estadounidenses como PVH Corp en su lista de entidades no confiables y restringió la exportación de tierras raras, materiales clave sin los cuales Estados Unidos no puede fabricar chips, baterías ni equipamiento militar avanzado.
Y entonces llegó la frase que Trump nunca quiso escuchar. El Ministerio de Comercio chino fue directo. La política de aumentar aranceles es un error tras otro. Pero Beijing fue más allá. Mientras Trump amenaza, Xi Jinping está construyendo. China avanza en una red de alianzas comerciales que excluye a Estados Unidos, pese a que sigue siendo la segunda economía y el segundo mercado de consumo más grande del planeta. El mensaje oficial fue contundente. China seguirá abriendo su mercado, sin importar los cambios en el entorno internacional. En otras palabras, China se presenta como la opción estable, como el socio predecible, como el defensor de la globalización. Mientras Trump levanta muros comerciales, China está tendiendo puentes, y el mundo no solo lo está notando, está reaccionando. En el sudeste asiático, los gobiernos están estrechando vínculos con Beijing. Vietnam, Camboya, Tailandia, Indonesia. País tras país, profundizando relaciones que hace unos años parecían impensables. En África, la escena es aún más clara. Se firman acuerdos para carreteras, puertos, ferrocarriles, proyectos energéticos, infraestructura real, inversiones tangibles, compromisos a largo plazo. En América Latina ocurre lo mismo. La región está dejando de depender de un solo mercado. Brasil incrementó de forma significativa sus exportaciones hacia China. Argentina selló acuerdos de intercambio de divisas. Chile fortaleció su relación comercial con Beijing. China no necesita ganar una guerra comercial, solo necesita esperar a que Trump pierda la suya. Y mientras eso ocurre, Beijing está ganando algo igual de importante: la batalla del relato. China se presenta como el defensor del libre comercio, como el impulsor de la cooperación internacional, como el actor responsable que busca estabilidad global. El contraste es brutal. Mientras Trump amenaza con bombardear países, Xi Jinping firma tratados comerciales. Mientras Trump sube aranceles, China ofrece inversión. Mientras Trump insulta a líderes mundiales, Xi Jinping los recibe con ceremonias y acuerdos. La diferencia no podría ser más evidente. Y es aquí donde la situación se vuelve verdaderamente explosiva. Rusia tampoco guardó silencio. Cuando Estados Unidos incautó el petrolero con bandera rusa Bella 1 cerca de las costas de Venezuela, Moscú respondió de inmediato. El Ministerio de Transporte ruso fue tajante. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación rige en alta mar, y ningún Estado tiene derecho a emplear la fuerza contra buques legalmente registrados bajo la jurisdicción de otro país. Pero hubo voces aún más duras. Andrei Klishas, miembro del Consejo ruso, fue directo y sin matices. Calificó la incautación como piratería absoluta. Piratería absoluta. Así describe Rusia las acciones de Estados Unidos. Y no se quedó solo en palabras. Rusia está moviendo piezas en el Ártico. Moscú opera la mayor flota de rompehielos del planeta, incluidos buques de propulsión nuclear. Ha reforzado su infraestructura militar con pistas capaces de recibir bombarderos estratégicos con armamento nuclear, sistemas antiaéreos S-400, nuevas bases de radar y defensas de última generación. Y en 2024 ocurrió algo que encendió todas las alarmas. Bombarderos rusos y chinos realizaron patrullas conjuntas cerca de Alaska. Sí, bombarderos rusos y chinos volando juntos a pocos kilómetros del territorio estadounidense. La cooperación militar entre Moscú y Beijing no deja de crecer. Ejercicios navales conjuntos en el Pacífico, intercambio de tecnología defensiva, colaboración espacial, desarrollo de sistemas de navegación alternativos al GPS estadounidense.
un frente común frente a la presión de Washington. Y Rusia no es un actor menor. Posee el mayor arsenal nuclear del mundo, capacidades submarinas de última generación, tecnología espacial avanzada y herramientas cibernéticas altamente sofisticadas. El propio Departamento de Defensa de Estados Unidos lo admite en su Estrategia de Defensa Nacional 2026. Define a Rusia como una amenaza persistente, aunque controlable, para los países de la OTAN. Reconoce que, pese a sus problemas demográficos y económicos, la guerra en Ucrania demuestra que Moscú conserva una capacidad militar e industrial significativa y la voluntad nacional para sostener un conflicto prolongado. Trump creyó que podía intimidar a Rusia con sanciones. Rusia encontró nuevos mercados. Trump pensó que podía aislar a Moscú. Moscú fortaleció su alianza con Beijing. Y cada amenaza lanzada desde Washington no los separa, los acerca más. Ahora hablemos de la Unión Europea. Porque lo que Europa está preparando no tiene precedentes en la relación transatlántica. 93.000 millones de euros en aranceles de represalia. 107.000 millones de dólares dirigidos a productos estadounidenses. Escúchalo bien, 93.000 millones de euros. Ese es el costo que Trump podría pagar por su política de confrontación. El Financial Times reveló que los 27 embajadores de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para analizar esta lista de contramedidas. Una lista extensa y quirúrgicamente diseñada. Incluye productos industriales y agrícolas de Estados Unidos, desde yates hasta soja, desde whisky hasta motocicletas, desde productos farmacéuticos hasta maquinaria pesada. Y eso ni siquiera es todo. Y Europa no se está limitando a responder con palabras. También está evaluando activar el instrumento anticoerción, conocido en Bruselas como la bazuca comercial del bloque. Se trata de un mecanismo aprobado en 2023 que permitiría restringir el acceso de empresas estadounidenses al mercado europeo. Todo está sobre la mesa: sanciones comerciales, limitaciones de licencias, bloqueo de inversiones, suspensión de acuerdos. Nada queda fuera. Un diplomático europeo, citado por el Financial Times, resumió la situación sin rodeos. Trump está recurriendo a métodos puramente mafiosos. Métodos mafiosos. Y Europa no piensa ceder ante el chantaje. Los líderes europeos han sido claros y públicos. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, lo dijo sin ambigüedades. Europa no se dejará chantajear. Emmanuel Macron fue más lejos. El presidente de Francia pidió activar el instrumento anticoerción por primera vez en la historia. Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, calificó las amenazas de Trump como completamente erróneas. Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, fue igual de contundente. Su país no aceptará presiones. Y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, convocó una cumbre de emergencia y declaró que la Unión Europea está preparada para defenderse frente a cualquier forma de coerción. Coerción. Esa es la palabra que Europa utiliza para describir las tácticas del presidente de Estados Unidos. Pero Europa no solo se protege, Europa construye alternativas. El 17 de enero de 2026 ocurrió algo histórico. Tras 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo comercial sin precedentes. 720 millones de personas, 22 billones de dólares en peso económico, la mayor zona de libre comercio del planeta. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay unidos a los 27 países de la Unión Europea. La firma tuvo lugar en Asunción, Paraguay. ¿Y cuál fue el mensaje?
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, lo expresó así: la Unión Europea y el Mercosur están eligiendo la cooperación sobre la confrontación y la asociación sobre la polarización. Cooperación en lugar de competencia. Asociación en lugar de división. El mensaje es directo. Mientras Trump impone aranceles, ellos firman tratados. Mientras él amenaza, ellos sellan alianzas. Mientras él destruye, ellos construyen. Y no terminó ahí. Hoy mismo, 27 de enero de 2026, la Unión Europea firmó otro acuerdo histórico, esta vez con India. Un acuerdo con una potencia que representa cerca de 2.000 millones de personas, alrededor del 25% del PIB global y un tercio del comercio mundial. Von der Leyen lo llamó, sin exagerar, la madre de todos los acuerdos. Europa e India están haciendo historia. Y Trump no tuvo absolutamente nada que ver. No fue invitado, no fue consultado, no fue necesario. El mundo está reorganizándose sin Estados Unidos. Y esto apenas empieza. La Unión Europea también fortaleció su relación con Canadá mediante un nuevo acuerdo comercial y avanzó en un plan de acción conjunto con México y Canadá que incluye cooperación en puertos, logística, energía, comercio y agricultura. Un memorando de entendimiento previsto antes del 31 de marzo de 2026, con áreas clave como inteligencia artificial, transición energética y tecnologías de la salud. El patrón es claro. El mundo está creando redes sin Washington. Redes de comercio, redes de cooperación, redes de confianza. Mientras Trump amenaza, el mundo se organiza. Y ahora hablemos de México. Porque lo que México está haciendo merece un capítulo aparte. México dijo basta. Y lo hizo de una forma que dejó a Washington sin palabras. El 29 de diciembre de 2025, México impuso aranceles de hasta el 50% a productos provenientes de China y otros países asiáticos, 1.463 fracciones arancelarias modificadas, 17 sectores estratégicos impactados, 52.000 millones de dólares en importaciones gravadas. ¿La razón? Antes de que Trump pudiera usar el tema como pretexto, México le quitó el argumento de las manos. Cerró la puerta trasera que tanto criticaba. Mientras Trump amenazaba, México actuaba. Y los resultados no tardaron. El peso mexicano se apreció 13% en un solo año. El tipo de cambio cayó hasta 17 pesos con 37 centavos por dólar, su nivel más bajo en 18 meses. Bloomberg lo resumió con un titular contundente: Sheinbaum, ganando como siempre. Los inversionistas apuestan a que la presidenta de México será capaz de doblegar a Trump en las negociaciones comerciales. Jason Schenker, principal estratega de divisas de Bloomberg, lanza una proyección que hace unos años habría parecido impensable. El peso mexicano podría llegar a 16 por dólar este mismo año y no descarta que alcance incluso 15 por dólar en los próximos 18 meses. El contraste es brutal. Mientras Trump amenaza, el peso se fortalece. Mientras Trump levanta aranceles, México atrae capital. La inversión extranjera directa alcanzó 40.900 millones de dólares en los primeros 9 meses de 2025, un récord histórico, con un crecimiento del 14.5%. Las exportaciones mexicanas también rompieron marcas. Llegaron a 448.000 millones de dólares, y entre enero y octubre, México se convirtió en el principal proveedor de bienes para Estados Unidos, con el 17.7% del mercado. Superó a Canadá, superó a China. Trump quiso debilitar a México. México salió más fuerte.
Eso es el karma en acción. Y la presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene claro. No ha cedido ante presiones, no ha bajado la cabeza, no ha aceptado condiciones humillantes. Cuando Trump lanzó la amenaza de enviar fuerzas especiales contra los cárteles, la respuesta fue inmediata y firme. México defenderá su soberanía, no permitirá intervenciones extranjeras. México es un país independiente. Y el mundo reaccionó, porque por primera vez en mucho tiempo alguien le estaba diciendo no a Donald Trump. Alguien estaba marcando límites. Alguien estaba demostrando que las amenazas no siempre funcionan. El llamado Plan México tiene una meta clara: convertir al país en una de las 10 economías más grandes del mundo. Hoy México ocupa el lugar número 12. Pero para 2026 las proyecciones hablan de 700.000 millones de dólares en exportaciones y de una inversión extranjera directa sostenida de entre 40 y 45.000 millones de dólares anuales. Nearshoring, cadenas de valor, transición energética, inteligencia artificial. México no está esperando la aprobación de Trump. México está construyendo su propio futuro. Y aquí viene otro giro que pocos anticipaban. Canadá también dijo basta. El primer ministro Mark Carney firmó un acuerdo que reduce los aranceles chinos sobre productos alimenticios canadienses. Ottawa eliminará el impuesto de importación del 100% a vehículos eléctricos chinos con un límite de 49.000 unidades por año. Trump amenazó con imponer aranceles del 100% si Canadá seguía acercándose a China. La respuesta: Canadá siguió adelante. Dominic LeBlanc, ministro encargado de la relación comercial con Estados Unidos, reconoció que el vínculo entre ambos países es una asociación extraordinaria, pero no dio marcha atrás. El mensaje es inequívoco. El mundo ya no le tiene miedo a Trump. Los organismos internacionales lo han dicho sin rodeos. El Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio advierten que el regreso del proteccionismo estadounidense bajo Trump ha elevado la incertidumbre económica global. El Tax Policy Center calcula que el arancel efectivo promedio sobre las importaciones estadounidenses ronda el 17%, con potencial de superar el 20%. Para una economía avanzada, estos niveles son excepcionales. Colocan a la mayor economía del mundo fuera del sistema comercial que ella misma ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial. El profesor Robert Lawrence, de la Universidad de Harvard, lo explicó con claridad. Los aranceles pueden servir como herramientas temporales para corregir distorsiones específicas, pero cuando se aplican de forma indiscriminada, socavan el sistema que amplifica la influencia de Estados Unidos. Socavan su influencia. Trump está debilitando a su propio país, y el mundo ya lo entendió. Por eso China fortalece alianzas en el sudeste asiático. Por eso Rusia consolida su presencia en el Ártico. Por eso Europa acelera acuerdos con India y Mercosur. Por eso México impone sus propias reglas y fortalece su moneda. Por eso Canadá negocia directamente con China. Por eso el dólar cae a mínimos de 4 años. Por eso los bonos del Tesoro estadounidense ya no son el refugio incuestionable de antes. Por eso los inversionistas internacionales diversifican. El mundo se cansó. El mundo dijo basta. Y Trump no tiene forma de revertirlo, porque cada amenaza que lanza produce el efecto contrario. Cada arancel que impone termina fortaleciendo a sus competidores. Cada insulto que suelta consigue unir aún más a quienes intenta dividir. Trump ya perdió algo clave: credibilidad. Cuando amenaza, nadie se inmuta. Perdió la confianza. Cuando promete, nadie le cree.
y perdió lo más importante, el control del tablero. Las piezas ya se movieron y no hay marcha atrás. México, China, Rusia, la Unión Europea, India, el Mercosur, Canadá. Todos están construyendo un nuevo orden, un mundo donde Estados Unidos ya no impone las reglas, un mundo donde las amenazas dejaron de ser efectivas, un mundo donde el chantaje tiene consecuencias, un mundo multipolar, diversificado, interconectado, con Washington fuera del centro. Trump quiso que el mundo le tuviera miedo, y el mundo respondió. Respondió con tratados comerciales, con alianzas estratégicas, con monedas fuertes, con inversiones récord. Respondió con coordinación militar, con respaldo diplomático, con un mensaje inequívoco: el que la hace, la paga, siempre. Y así llegamos al final de este análisis. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.